Asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, señor presidente. Consideramos que los accionares demuestran la voluntad de cada uno de nosotros y además de cada una de las organizaciones. Por eso felicitamos aquellas propuestas que hablan de debatir, de analizar, pero también de consensuar. Creo que el proceso de la democracia implica aquello. Por eso, igualmente, queremos decir y con lo que aquí se ha planteado, sí, la Constitución del 2008 establece un nuevo modelo de Estado y ese nuevo modelo de Estado implica garantizar la vigencia de los derechos humanos, pero también significa garantizar que el desarrollo de la norma constitucional también esté sujeta precisamente a esos principios. Por eso, el desarrollo de las leyes secundarias, como esta, la de recursos hídricos, no puede ir en desmedro de lo que plantea el texto constitucional. Ahí ya se habló de lo que significaba la armonía entre el ser humano y la naturaleza, la unidad dinámica entre la tierra y el agua, sobre todo también los derechos de la ciudadanía y de los colectivos organizados, pero para nosotros, quienes venimos y representamos a organizaciones campesinas, como lo ha hecho la FENOCIN con propuesta y debate, significa el principio de la soberanía alimentaria para garantizar la alimentación de la población sin dependencia absoluta de lo que significa la oferta y la demanda del mercado. Por eso consideramos importante que se recojan los planteamientos que aquí al interior de la Asamblea se los ha realizado. Aquí es donde se debaten las ideas, donde las propuestas se consensan, pero además esas propuestas también deben ser recogidas. En este contexto, señor presidente y colegas asambleístas, creemos que lo planteado por el colega Hernández tiene su coherencia y a eso nos sumamos. Hay puntos que nos unen y hay puntos que son críticos y esos puntos críticos hay que debatirlos, hay que analizarlos. Consideramos que continuar con la privatización del consumo del agua en detrimento de las clases pobres, como sucede con Interagua, que desde su inicio, tanto de la concesión como el contrato de crédito estuvo viciado, se debe dejar de lado para que en ese principio de garantía del agua como derecho humano prevalezca en esta ley. En esa contradicción del artículo 1 y la primera parte del articulado de la Ley de Recursos y con algunas transitorias, tiene que prevalecer el principio constitucional del derecho humano al agua. A pretexto de la globalización y del capitalismo, se mercantilizó la tierra, el agua y el geoma humano. No podemos permitir aquello. Por eso consideramos importante que es necesario que quede totalmente claro en el articulado, tanto en la parte inicial, así como en sus transitorias, claramente definido estos principios. Descontaminar los ríos, las vertientes y otras fuentes de agua sin los necesarios recursos económicos, también sin determinar claramente lo que los GATS al filo han hecho un fracaso precisamente porque no se ha entendido claramente ese nuevo modelo de lo que decía el colega Paco Moncayo, la articulación entre cada uno de los niveles de gobierno. Eso tiene que estar claramente definido y ahí coincidimos con lo que exponía la colega Pavón y el colega Hernández.
Creo que esa es una forma también de cumplir con los principios constitucionales donde se establece esta nueva forma de cómo la administración pública tiene que asegurar esos servicios, pero también con calidad. La calidad del servicio también significa la vigencia de ese derecho y de esa garantía. Acentuar la dicotomía entre el agua y la tierra, cuando se deja a un lado una disposición constitucional que es el Fondo Nacional de Tierras y que la Constitución en su artículo 282 claramente lo expresa, más aún cuando se pretende entregar las tierras a los agricultores solo por la vía del mercado, del endeudamiento, vía créditos bancarios a los campesinos. De igual manera se incorpora el fondo por la vía del mercado. Consideramos que eso no es el principio constitucional. Consideramos entonces que tiene que ser recogida también aquella necesidad de que existe este fondo del agua, que permita cubrir con aquellas necesidades. Eso permitirá también la garantía del acceso de los sectores más desprotegidos. Priorizar la seguridad alimentaria por la soberanía alimentaria, en que las leyes del mercado nos hagan cada vez más dependientes en la alimentación con productos de otros países, en desmedro de los pequeños y medianos productores, que realmente son los que se autoabastecen de los productos. Por ello, el desacuerdo en el orden de prioridad para las actividades productivas. Consideramos que ese orden de prelación tiene que garantizar precisamente este principio de lo que es la soberanía alimentaria. No podemos, en ese orden de prelación, solamente decir que el derecho humano al agua está garantizado. ¿Y qué pasa entonces con los pequeños campesinos? ¿Qué pasa con nosotros que de esto sobrevivimos? Consideramos entonces que hay que mejorar esa propuesta y recoger estas puntualizaciones. Colegas asambleístas, la participación ciudadana no puede quedarse al margen de lo que se plantea en la construcción de una ley de recursos hídricos. Ahí están las juntas de regantes, ahí están los comuneros, ahí está el pueblo indígena, está el Estado con su política pública, por lo tanto tiene que conjugarse esa verdadera participación en la estructuración de lo que significa este Consejo del Agua. Hay que definir claramente qué hace la Autoridad Única del Agua, pero hay que darle también esas competencias claras a este Consejo que sea integrado con la participación de todos los sectores y de los actores involucrados en lo que significa el recurso hídrico. Creo que cumplir con estos objetivos, con estos planteamientos, significa tener una ley que responda al mandato ciudadano, bajo una propuesta de debate amplio que debemos reconocer que se lo ha hecho. Algunos sectores han dejado el debate para en lo público y mediático decir que no se ha escuchado su propuesta. Pero aquí hay organizaciones responsables con su pueblo y responsables con cada una de sus organizaciones. Y esas han propuesto aquí en el debate. Y creo, señor presidente, que tienen que ser incluidas. Muchísimas gracias.